Andrés Juan David Sagra, estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales, y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son circuitos. Aquí podemos encontrar tres tipos de circuitos, como son el paralelo, el circuito mixto y el circuito en serie. Una breve explicación sobre lo que son los circuitos. Tenemos que algo general son diferentes componentes que se alinean para formar o dar paso a lo que sería un flujo de electricidad. Pero un poco más específico, tenemos lo que son los circuitos en serie. Un pequeño ejemplo y muy básico que sé que todos conocemos. Un circuito en serie, ¿de qué nos habla? De que si un componente falla, todo el circuito como tal falla. ¿Qué sucede acá? Un ejemplo de esto sería las instalaciones de Navidad. Ya estamos en época. Entonces, ¿qué sucedía acá? Que las instalaciones de antes, si un bombito fallaba, de ahí en adelante no te seguía sirviendo. Entonces, es un breve ejemplo de lo que sería un circuito en serie. Continuando, tenemos un circuito en paralelo. Aquí nos habla de que este se compone por varios caminos. ¿Qué sucede? Que, en pocas palabras, ayuda a que lo que sucedía en el circuito en serie ya no siga sucediendo acá. ¿Por qué? Porque en dado caso que si cierta parte del circuito llega a fallar, todo el circuito como tal no se va a dañar. Entonces, sí es como una contraparte a lo que teníamos en un principio. Y para finalizar, un circuito mixto es la componente principal de lo que es el circuito en serie y el circuito paralelo. Estos dos componentes se juntan y pueden formar un circuito más complejo que, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo que tendremos en la resolución del ejemplo que tiene a continuación. El día de hoy estaremos presentando la solución a lo que sería el siguiente circuito mixto, el cual tiene diferentes problemáticas, como lo cual serían que se encuentran diferentes resistencias en paralelo. A continuación, para esto procederemos a realizarlos de manera que podamos tener una resistencia equivalente a una resistencia resultante, como tal de lo que serían, en este caso, R2 y R3. Aplicándolo con la siguiente forma, tenemos que sería R2 y 3 igual a 1 sobre lo que sería 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Y pasaremos a hacer respectivamente el proceso. En este caso tenemos que la resistencia 2 sería 11 y que la resistencia 3 sería 10. Bueno, para esto tendríamos que la resistencia resultante nos daría 5.26 ohms. Este mismo proceso lo estaríamos realizando con la parte que sería R.4 y 5 para tomarnos toda la resistencia, ya que esto, como se puede observar acá, están en paralelo de igual manera. Entonces, acá tenemos que bueno, como se hizo en el primer paso, tendríamos que realizar lo mismo, pero ya con la siguiente resistencia que tenemos en paralelo, como son R4 y R5. Para ello, vamos a utilizar la misma fórmula y a reemplazar. Para R4 tenemos que serían 9 ohmios. Y para R5 también tendríamos que serían 9 ohmios. Lo cual nos va a dar un igual o aproximado de lo que serían 4.50 ohmios. Ya después de haber obtenido diferentes resistencias que estaban en paralelo, como era R2 y R3, en este caso tuvimos 5.26 ohmios. Y para el caso de R45 obtuvimos 4.50 ohmios. A continuación pasaremos a desglosar lo que sería la resistencia equivalente. En este caso sería la suma de las diferentes resistencias que conforman lo que sería actualmente un circuito en serie, que lo vemos acá. Pasamos de tener esto a tener un circuito en serie. En este caso, ¿qué tendríamos? Que R1 equivale a 11 ohmios, R23 equivale a 5.26 ohmios y R45 equivale a 4.50 ohmios. Con base a lo que tenemos aquí, solamente sería reemplazar y poder obtener los resultados. Acá tenemos que la resistencia equivalente de R1, en este caso serían 11 ohmios. Para R23 tendríamos que sería 5.26 ohmios. Y para R45 tendríamos que sería 4.50 ohmios. Todo esto nos da un resultado, el cual sería de 20.76 ohmios. Este sería la resistencia equivalente de lo que sería el circuito como tal. La intensidad de corriente de todo el circuito. Pasamos a estudiar un poco sobre la ley de Ohm, que nos dice, nos habla de que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, pero en parte no nos sirve. Pasemos a transformar esto. ¿Qué sucede? Que la fórmula
esto ahora pasamos a reemplazar con los diferentes valores que ya obtuvimos. Entonces tenemos que la intensidad de corriente es igual al voltaje que nos dieron en principio, que para este caso sería 21, sobre la resistencia que ya hayamos sobre todo el circuito como tal, que en este caso para nosotros fue 20.76 ohms. Y todo esto nos va a dar una resultante que ya se va a medir como tal en amperios, lo cual sería una resultante de 1.051 amperios. Luego de haber hallado la intensidad de corriente general para el circuito, pasaremos a hallar lo que serían los diferentes voltajes para la resistencia. Entonces, en este caso tendríamos para la resistencia tendríamos que el voltaje sería igual a la intensidad de corriente y la resistencia para esta misma. Entonces pasaríamos a lo que sería reemplazar. Acá entonces tendríamos que la intensidad de corriente, como ya lo tenemos y sabemos que en general para todas va a ser de 1.01 amperios. Y la resistencia de esta misma, que ya lo sabemos que lo tenemos allá, sería lo que sería 11 ohms. Lo cual nos daría un resultado de 11.11 voltios para la primera resistencia. Lo mismo pasaremos a realizar con las diferentes resistencias, pero en este caso sería la resistencia de 23 y la resistencia de 4.5. Bueno, después de haber terminado el primer punto, tendremos que los dos siguientes serían lo mismo, solamente sería la parte de reemplazar. Aquí tendríamos que la intensidad de corriente va a ser la misma, que es 1.01 amperios para los demás, y en este caso para el voltaje de 2 y 3, en esta resistencia tendríamos que tener en cuenta la resistencia equivalente en este caso, que fue de 5.26 ohms. Entonces esto que nos va a dar un resultado de 5,31 voltios. Continuando con esto, tendríamos también un procedimiento en el cual para hallar el voltaje de 4,5 tendríamos que tener en cuenta también esto. Seguimos reemplazando los valores, tendríamos que la intensidad de corriente va a ser de 1.01 amperios y en este caso la resistencia que ya habíamos hallado anteriormente va a ser de 4.50 ohms. Esto que nos va a dar un resultado de 4,54 voltios. Y con esto terminaremos esta parte. Bueno, luego de haber hallado lo que sería el voltaje para la resistencia 2,3, continuaremos a lo que sería a tener presente o a buscar lo que sería intensidad de corriente para estos, pero ya de forma separada. ¿Qué tendremos que tener presente aquí? O para ser más directos, veremos utilizar lo que sería la fórmula que obtuvimos a reemplazar los diferentes, lo que sería la parte de la ley de Ohm. Que sucede que la fórmula que obtuvimos al final fue el de la intensidad de corriente, que es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, como ya habíamos obtenido un voltaje para 2 y 3, que en este caso sería de 5.31 voltios, pasaremos a reemplazar. Y la resistencia que esto presentaba de manera separada, que en este caso para 2, la resistencia 2 sería de 11. Realizando como tal estos cálculos que nos darían el resultado de 0.482 amperios. Lo mismo vamos a realizar con el siguiente. Entonces tenemos en cuenta también seguir reemplazando el voltaje que obtuvimos en conjunto, que es de 5,31 voltios, y la resistencia de este, que en este caso sería de 10, dándonos un resultado como tal de 0.53 amperios. Ahora sí, para seguir continuando, ya que era la finalidad de esto, pasaremos como tal a hallar lo que sería la resistencia para el voltaje que obtuvimos de 4,5, pero en este caso, como en el paso anterior, lo haremos de manera individual. Entonces, para esta parte tendríamos que la intensidad de corriente para 4, reemplazando y teniendo en cuenta lo que tuvimos, sería que el voltaje para este sería de 4.54 voltios sobre los ohmios que se tienen en principio, que en este caso sería de 9, nos va a dar un resultado de 0,54 amperios.
De igual manera, el siguiente paso también va a ser igual, ya que ambos acá en el circuito tienen la misma cantidad o misma numeración de lo que serían los ohmios. Entonces continuamos. Para ya intensidad de corriente, tendríamos que el voltaje sería de 4.54 voltios sobre 9 ohmios, nos va a dar los mismos 0,504 amperios. Y de esta forma terminamos todo lo que sería la parte de lo que era el circuito mixto, teniendo en cuenta que aquí se empezó generando una resistencia única en circuitos paralelos que se obtuvieron para tener finalidad un circuito en serie. Bueno, ahora sí, ya para dar finalidad a todo lo que fue este ejercicio de los circuitos, tenemos aquí los resultados de lo que fueron intensidades de corriente, el